Queridos hermanos, muy buenos días. Quisiera comenzar la palabra de hoy contando una historia que ocurre en una carpintería. Una mañana antes que el carpintero llegara al taller, las herramientas del carpintero decidieron tener una asamblea para considerar algunos problemas que se estaban presentando en el trabajo. El primero que ocupó el banquillo de los acusados fue el hermano Martillo, que hacía demasiado ruido. La Junta le informó que tendría que renunciar porque hacía demasiado ruido en su trabajo. Pero se defendió y poniéndose en pie dijo: si tengo que salir del taller del carpintero, también debe irse el hermano Barreno, porque es muy insignificante y causa muy poca impresión. El pequeño Barreno se puso en pie y dijo: está bien, pero también debe irse el hermano Tornillo. A él hay que darle vuelta tras vuelta y no se va a ninguna parte. El hermano Tornillo, aludido, dice: si ustedes así lo quieren, me iré. Pero el hermano Cepillo también debe irse. Su trabajo es superficial y no hace nada de profundidad. A esto el hermano Cepillo replicó: bueno, también tendrá que irse la hermana Regla si yo me retiro. Siempre está midiendo a los demás como si fuera la única que está en lo correcto. La hermana Regla se quejó de la hermana Lija y dijo: no me importa que sea más áspera de lo que debe ser, pero siempre está tratando de un modo poco amable a la gente. En medio de la discusión entró el carpintero de Nazaret antes de lo esperado. Había ido a trabajar como todos los días. Se puso el delantal, se acercó al banco para hacer un púlpito. Usó el tornillo, el barreno, la lija, el serrucho, el martillo, el cepillo y todas las otras herramientas. Terminadas sus labores del día y acabado el púlpito, se levantó el hermano Serrucho y dijo: queridos hermanos, seamos agradecidos. Todos llevamos serrín en nuestros mangos y estamos contentos de que el maestro nos use, ¿verdad? Entonces se guardó silencio, solo roto otra vez por el hermano Serrucho, que dijo: somos colaboradores de Dios si nuestra motivación es la correcta. Las herramientas son esenciales si son usadas por el artesano, porque por ellas mismas solo pueden llenarse de polvo. Me gustaría que me acompañaras esta mañana en la lectura de la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos del 3 al 5. Y dice así: entonces María, habiendo traído como medio litro de perfume de nardo puro de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los limpió con sus cabellos, y la casa se llenó con el olor del perfume. Pero uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que estaba por entregarle, dijo: ¿por qué fue vendido este perfume por casi un año de salario y dado a los pobres? Leemos que en la cena de Betania, María, la hermana de Lázaro, ungió los pies de Jesús con un valioso ungüento y los limpió con sus propios cabellos. Y el ungüento fue vertido sin reparar en el gasto. Este acto en sí no era raro en los países orientales en la época, dado que hacía mucho calor y la utilización de sandalias era habitual. Los pies expuestos, la sequedad y el ardor y el polvo del camino eran continuos. Más aún, nada tenía de extraño que esto lo hiciera una mujer en esa época y en ese contexto. Recordemos que Pablo nos dice que entre las buenas obras de una viuda cristiana está el de lavar los pies de los santos. Primera de Timoteo, capítulo 5 y verso 10. Pero ella lo hizo de forma tan generosa que la casa se llenó del olor del perfume. Esto sorprendió a algunos y a otros escandalizó. Ella lo hizo impulsada por un corazón rebosante de amor y gratitud. No creía
que pudiera dar nada lo suficientemente grande y bueno a un Salvador así. María se había sentado a sus pies y escuchado sus palabras en tiempos pasados. Había comido con él, había intimado con él, eran amigos, había encontrado tranquilidad de conciencia y el perdón de sus pecados. En ese mismo momento veía a Lázaro vivo y sano, sentado junto a su maestro. Era su propio hermano Lázaro, aquel a quien él había devuelto del sepulcro. Grandemente amada, María no se creía, mejor dicho, capaz de poder demostrarle el suficiente amor a cambio. Habiendo recibido de gracia, dio de gracia. Pero había algunos presentes que consideraron equivocada la conducta de María y la culparon de derrochar. Hubo alguien en especial, un discípulo, Judas, alguien de quien se podía haber esperado mucho más, que declaró abiertamente que el ungüento se podría haber utilizado de otra forma, haberse vendido y dado a los pobres el importe obtenido. Recordemos que Judas se ocupaba de los gastos del grupo. ¿Cuál era su motivación? Es obvio que el motivo que impulsó a María a hacer lo que hizo fue un intenso amor lleno de agradecimiento hacia su Señor y Salvador. Sentía que no podía hacer nada lo suficientemente bueno por él, no solo por lo que había aprendido de él para su propio beneficio espiritual, sino también por lo que había hecho por su hermano Lázaro. Sus sentimientos la llevaban a preocuparse por honrar a su maestro de la manera más elevada posible, sin importarle lo que costara, ni lo que pudiera decir ninguno de los presentes. Su agradecimiento, compromiso y empatía fueron tales que ella también destilaba de ese perfume precioso vertido en el servicio a su Señor. Por otro lado, parece imposible e increíble que alguien que pudiera seguir a Cristo como su discípulo durante 3 años, ver todos sus milagros, escuchar toda su enseñanza, experimentar su bondad, sin ser contado entre los apóstoles y no obstante demostrar finalmente la ingratitud en su corazón. Sin embargo, el caso de Judas demuestra que esto es posible. El corazón capaz de albergar semejantes pensamientos debía de tener un pobre concepto de la dignidad de la persona de Jesús y aún más pobre de nuestras obligaciones hacia Él y de un dudoso amor. Para algunos creyentes, si les hablamos de un gran desembolso de dinero para impulsar el comercio o alentar la causa de la ciencia, lo considerarán correcto y aconsejable. Pero si les hablamos de algún gasto en la predicación del Evangelio en el propio país o en el extranjero a fin de propagar la palabra de Dios y difundir el conocimiento de Cristo en la tierra, parece que no va con ellos. Y nos dirán claramente que lo consideran un dispendio. A veces maquillan su argumento y no rechazan de plano la inversión, sino que indican que se podría haber hecho algo mejor con ese dinero. Los que hagan el bien deben esperar que se les critique, que se critiquen sus actos y se desprecien sus motivaciones, y que luego se les acuse a ellos mismos de descuidar cierto tipo de deberes al mostrar un celo excesivo en su dedicación a los otros. Si esperamos que todo el mundo nos alabe y nos elogie, nunca haremos bien alguno en el mundo. Hay creyentes bautizados incapaces de entender el celo, el agradecimiento, el compromiso por honrar a Cristo, y entienden que el servicio, el sacerdocio universal, es más bien una promoción personal. Mientras el mundo gira, mientras el mundo siga en pie, esta actitud de Judas será una prueba perenne de la profunda corrupción
humana, porque el corazón ingrato y la avaricia suelen ir unidos. Este tipo de actitudes corrompen el buen aroma de la motivación. En vano esperamos que alguien haga mucho por Cristo si no es consciente de la deuda que tiene con Él. Repito, en vano esperaremos que alguien haga mucho por Cristo si no es consciente de la deuda que tiene con Él. El impacto de la salvación en nuestras vidas debiera impulsarnos a entregarle lo mejor de nosotros. No basta con tener el perfume, hay que romper el frasco y derramar la esencia. Recordemos que nosotros somos vasos de barro y la esencia, es decir, el perfume, es todo el contenido, todo lo que está dentro, todo lo que no se ve. Pablo, en una mazmorra romana, es el mejor ejemplo de esto. Encarcelado, encadenado a una pared húmeda en una celda oscura y profunda, es capaz de escribir la carta a los filipenses lleno de alegría y llamando a la gente a sentirse gozosa y alegre por Jesús. Parece contradictorio, pero el frasco de Pablo se había roto y ahora mana de su interior ese perfume de amor por Jesús y por los demás. Al escribir tan contundentes cartas, llenas de aliento y de amor, todo nuestro ser y especialmente aquello que representa un gran valor para nosotros debe ser derramado a los pies del Señor como un acto de amor voluntario, un compromiso y no como un sacrificio. Podemos deleitar al Señor con las fragancias de ser una bendición para los demás, para la ciudad y servirles. Esto nos motiva a obrar cada día de manera que nuestros actos sean como una agradable fragancia que llega a la presencia del Padre. Y así se dejará constancia en el cielo de cada vaso de agua fresca dado en nombre de Cristo, así como de cada frasco de valioso ungüento derramado, y que éstos tendrán su recompensa. Que el Espíritu Santo os hable en esta mañana, en esta tarde, y que Él haga salir de nosotros, de lo más profundo de nuestro ser, la motivación correcta y adecuada en nuestro servicio. Que seamos capaces voluntariamente de romper nuestros argumentos para dar lo mejor de nosotros mismos, el olor fragante que va quedando atrás, aun cuando tú no estés presente, y llena toda la estancia de un buen fruto, de un buen servicio, de una buena entrega. Esa es la motivación correcta que el Señor espera de nosotros, que demostremos en las circunstancias adversas nuestro amor y devoción por el Señor. Que Él os bendiga y os guíe, y esperamos veros muy pronto. Que el Señor os bendiga.